Vamos a continuar estudiando, hermano, el libro de Mateo, capítulo 21. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos hablando al final del capítulo 20 cómo dos ciegos miraban más que aquellos que seguían a Jesús y que andaban con Jesús. ¿Se recuerda? A veces podemos tener una ceguera espiritual, aunque nuestros ojos naturales vean, pero no podemos ver las cosas del Señor. Y qué mejor es ver las cosas de Dios más que ver con los ojos naturales. Porque al ver las cosas espirituales, indudablemente vamos a poder ver las cosas naturales. Porque en el Señor así obra esto. No podemos ver las cosas naturales primero, porque no habría ninguna diferencia entre los que no conocen a Cristo y los que conocemos a Cristo. Pero hoy vamos a hablar, hermano, del capítulo 21. Y ese capítulo comienza con algo muy interesante. Y si usted lo tiene ahí, se dará cuenta que ahora nos presenta a nuestro Señor Jesús en la entrada triunfal, ya cuando está a punto de ir a la cruz del Calvario. Si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 1, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a las aldeas que están enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Versículo 3 dice: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Y mire lo que dice: luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermano, podemos ver claramente cuál fue la entrada del Señor a Jerusalén cuando Él les decía a los discípulos que tenía que regresar a Jerusalén porque tenía que morir. En los capítulos anteriores el Señor ya les estaba hablando abiertamente a los discípulos de lo que iba a pasar con Él. Pero como en todo, hermano, muchas veces el Señor nos habla y no le prestamos atención. Dios nos dice muchas veces a nuestra vida a través del Espíritu Santo cosas que no debemos de hacer porque nos está previniendo de que no vaya a pasar algo. Pero Él claramente dice en este pasaje que se iba a cumplir lo que había dicho el profeta. Y me gustaría que abriera su Biblia ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿A qué palabra el Señor trae en este versículo cuando está hablando a sus discípulos? Dice así, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. El rey vendrá a ti, justo Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asno. Este pasaje es el que el Señor menciona ahí. Mire, podemos ver ciertas características aquí cuando leemos este versículo. Es la humildad del Señor. Sabía que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuál fue la manera en la que Él entró? Entró montado en un pollino, en un asno.
¿qué era lo que pasaba en este momento? ¿Sabe? Podemos ver de que en ese día que el Señor entró a Jerusalén, era un día donde había una gran festividad porque estaban celebrando el día de Pascua. Normalmente en ese tiempo la ciudad de Jerusalén tenía 30,000 personas que habitaban ahí. Pero como era una semana de celebración, venían de diferentes partes, entonces habían 130,000, se puede imaginar, habían 30,000 que vivían ahí, pero justo en ese momento cuando el Señor entró a Jerusalén, habían 130,000 personas. Era un acontecimiento, hermano, era una noticia, no había nadie que no supiera lo que estaba pasando. Por eso es muy importante que veamos cómo en este pasaje podemos encontrar lo que el Señor ha mencionado. Mateo nos ha dado a conocer a través de todo este libro la actitud y la reacción de la multitud. El libro de Mateo menciona 40 veces la multitud que seguía a Jesús, ¿sabe? Por alguna razón el libro de Mateo menciona esta palabra y nos hace ver que había mucha gente que seguía a Jesús. Entonces, hermano, ahí encontramos nosotros este pasaje donde nos hace ver que el Señor ya estaba a punto de cumplir lo que había sido escrito acerca de él. Es importante que nosotros entendamos todo el entorno que estaba pasando, porque ¿quién estaba dispuesto a morir en medio de una celebración? ¿O quién estaba dispuesto a dar su vida en medio de tanto reconocimiento que le podían dar? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si usted lo lee, podemos encontrar lo que el Señor hace primero. Manda a 2 discípulos a traer a una asna y un pollino. Manda a 2 discípulos. Y ahí menciona en el versículo 3, y quiero que vea esto, y dice, y si alguien os dijere, escucha esta palabra, porque antes el Señor le decía a los discípulos que no dijesen quién Él era, pero ahora abiertamente el Señor está diciendo, yo soy el Señor. ¿Se da cuenta? Ahora Él ya no está diciéndoles, no digan quién yo soy. Ahora Él dice, yo soy el Señor. Ahora, cuando el Señor dice, yo soy el Señor, está diciéndole, yo soy ese Mesías, el Rey prometido para ustedes. Por eso dice en el versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. No crea que era como decir, oh mira, don Juan lo necesita. No, está diciendo el Señor. La gente sobreentendía que estaban hablando de ese Mesías. Entonces es importante esto. Y luego dice, no me lo voy a quedar, solo lo necesito para entrar a Jerusalén. Y ahí vemos estas características que podemos nosotros asimilarlas como cristianos, hermano. Podemos ver cuál es nuestra actitud. La actitud que tenía el Señor, una actitud humilde. Pero también podemos ver que esa multitud que estaba adorando al Señor, que estaba reconociendo al Señor, había sido testigo de los milagros, había sido testigo de la salvación, había escuchado todas las mensajes, las predicaciones que Jesús tenía, porque había una multitud que lo seguía a donde él iba, ahí iba la multitud. ¿Me está entendiendo? O sea, toda esa multitud entró en esa ciudad para adorar a Dios, para adorar a Jesús. Entonces son cosas muy importantes que debemos de entender, que esa multitud reconocía a Jesucristo y por eso lo adoraba. Ahora podemos ver, hermano, que en esa misma semana, lo que nosotros podemos decir la Semana Santa, se puede imaginar el cambio drástico que hubo dentro de la misma multitud. ¿Por qué? Vea lo que sigue diciendo en el versículo 4 y 5. Dice, ¿lo tiene? Todo, dice, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No buscó el mejor carruaje, el mejor camello, no buscó nada. Y ahora vea cómo somos nosotros, siempre tratamos de buscar lo mejor, ¿verdad? Y eso a veces es mucho más importante que la misma presencia del Señor. Pero sigue diciendo el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Pero aquí viene, hermano, la actitud de un cristiano, porque hay cristianos a medias. Yo no sé si usted sabe que hay cristianos a medias. ¿Sabe que hay cristianos a medias? No hay ni uno aquí. Sí hay cristianos a medias, hermano.
Hay mucha gente a medias. A medias porque queremos al Señor para saber qué puede hacer por nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar en este pasaje. Mire cómo entró el Señor, el Rey de Reyes entra montado sobre un pollino, una multitud que lo esperaba, que lo adoraba, dice que los que iban adelante y los que estaban atrás. O sea que había una gran celebración, porque reconocían que Él era. ¿Y qué era lo que decían? Lo mismo que decían los ciegos cuando decían Hosana en las alturas. ¿Se recuerda? Hijo de David, ten misericordia, decían los ciegos. Ellos no tenían la vista natural, pero sí tenían la vista espiritual. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra, que es obviamente la misma voluntad de Dios, pero tenemos el Espíritu Santo que nos revela a través de la palabra. Si nosotros leemos la Escritura y el Espíritu no nos dice nada, hay un problema. No tenemos a Jesús. Porque no es posible que aquel creyente que tiene a Jesucristo y tiene la palabra no puede escuchar lo que el Espíritu les pueda estar hablando. Entonces vemos esto, hermanos, que esa multitud era la que adoraba al Señor, seguía a Jesús, pero sabe aquí lo que vamos a encontrar, que no era una multitud genuina. Diga conmigo, no eran genuinos. No eran genuinos, porque cuando seguimos leyendo todo lo que pasó, porque aquí vemos la entrada de Jesucristo, pero esto no se quedó ahí, hermano. Cuando vemos al final del capítulo, al final de estos versículos, dice, algunos le aclamaban diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Lo encontró? Hosana en las alturas, versículo 10, y aquí viene lo importante de esto. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quiénes eran los que estaban en la ciudad? Lo que le mencioné, más de 130,000 personas aproximadamente en ese momento habían. ¿Y cuál fue la manera en la que la gente identificó a Jesús? Escuche esto, la gente decía, este es Jesús. ¿Quién? ¿Está leyendo conmigo, hermano? ¿Cómo la gente lo identificaba? A Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se da cuenta? Esa multitud que estaba ahí, los que los acompañaban, como los cuando entraron a la ciudad, no lo reconocían como Dios. Hay una gran diferencia y usted tiene que distinguir eso. Cuando la palabra menciona profeta, lo estaba poniendo en la misma categoría de todos los profetas que el pueblo había tenido. No lo reconocían como Dios. No lo reconocían como Dios. Y ahora viene lo para nosotros. Aquel cristiano a medias es aquel que no reconoce al Señor como su Dios. Es aquel cristiano que cuando pasan situaciones difíciles y Dios no lo cumple, ahí comienzan los problemas. Por eso, hermano, ellos lo definían a Jesús como un profeta. Lo definían, hermano, ¿sabe cómo? Cuando decía profeta, y tiene que entender esto, ellos lo miraban como aquel que era la autoridad espiritual, pero también la autoridad política, porque ellos se movían por lo que Dios decía a través de los profetas. O sea que ellos tenían puesta la esperanza en Jesús, porque dicen, este es un profeta mayor, donde ahora va a cambiar todo la opresión que hemos tenido. Por eso ellos decían, Hosana en las alturas, ha venido el Señor, ha enviado un Salvador. Pero ¿de qué salvación ellos esperaban? De la esclavitud, del sometimiento del cual eran objeto. Recuerde que ellos estaban sometidos bajo el imperio romano, aunque tenían libertad espiritual, religiosa, pero ellos estaban sometidos, eran esclavos. Entonces vemos que la gente pone las expectativas en Jesús, en la manera en la que el Señor pueda darle algo. Y usted conoce que gente cree en Dios porque está esperando de que Dios haga algo. Por eso, hermano, esta multitud no era genuina, porque esta multitud lo que quería era decir, Él es el profeta, Él es el que nos va a liberar, Él es el que nos va a cambiar todo lo que nosotros estamos viviendo. Por eso cuando Él les había dicho que si el templo del Señor iba a ser destruido, en 3 días lo iba a levantar. Según ellos se imaginaban la gran estructura material donde ahí ministraban los sacerdotes y miraban aquel gran templo y decían, ¿cómo lo va a levantar en 3 días si eso ha tomado años?
Pero ellos le creían. ¿Dónde comenzó todo? Aquí viene lo importante, hermano, para que nosotros podamos ir entendiendo lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 20. ¿Lo tienen? Mateo 27, 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. ¿De qué multitud estamos hablando? Aquella multitud que cuando vieron que Jesucristo fue arrestado, cuando vieron que Jesús ya no era aquel en el que iba a cambiar sus vidas para conforme a lo que ellos querían, esa multitud cambió. Porque la gente muchas veces ve al Señor como el que toca la puerta, y Él es. Pero es más que eso, es como aquel hermano que se entristece, porque eso es el Señor cuando nosotros desobedecemos. Es el Señor al que nosotros buscamos para que nos libere, para que nos sane, para que nos dé la prosperidad que anhelamos. Pero cuando esos conceptos que cada creyente se forma no se cumplen, venimos a ser una generación no genuina como esta generación, como esta multitud que estaba adorando al Señor. No sé si me entienden. O sea, esa multitud cuando vio que entró a Jerusalén, lo primero que pensaban era: ahora sí viene la guerra, ahora vamos a ser libres. Pero cuando vieron que pasó lo contrario, que el Señor fue a entregarse básicamente para ir a morir a la cruz del Calvario, todo lo que ellos habían concebido de lo que era el Señor para sus vidas se vino abajo y la gente cambió. Y a veces nos puede suceder lo mismo. Cuando el Señor no hace lo que nosotros queremos, cambiamos. Cuando Dios no nos sana, cambiamos. Cuando el Señor no nos bendice, cambiamos. Cuando Dios no nos prospera, cambiamos. Cambiamos porque no entendemos de que el Señor es el Señor que tiene toda la autoridad, toda la voluntad. Todo se somete conforme a sus planes. Amén. Entonces vemos ahí esos cristianos a medias, hermanos, que pueden haber. Por eso la gente se va de la iglesia. La gente no busca del Señor porque ya como Dios no hizo lo que yo quería, entonces se enoja con Dios. Se da cuenta que viene a ser como esa multitud que leímos en Mateo capítulo 20, capítulo 27, versículo 20, que con una pequeña influencia de parte de los maestros sacerdotes, esa multitud se volteó. Ahora, ¿está entendiendo quién fue que dictaminó que el Señor fuera a la cruz del Calvario? ¿Ha escuchado de Pilato? Cuando le dijo: ¿y qué mal ha hecho este hombre? Porque dijo: bueno, tengo que liberar uno. Y la gente dijo: pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Pidieron a Barrabás que lo liberara. Y dijo: ¿y qué hago con este hombre inocente? Crucifíquenlo. ¿Quiénes? La multitud. Hermano, le estoy hablando de que eso no pasaron años, no pasaron meses. Estábamos hablando que pasó en esos mismos días. La misma gente que adoraba a Dios cuando entró a Jerusalén fue la misma gente que lo llevó a la cruz del Calvario. Ahora está entendiendo qué sucede cuando somos un cristiano a medias. Somos un cristiano a medias porque cuando Dios hace lo que nosotros queremos, adoramos a Dios, levantamos la mano, le cantamos a Él. Pero cuando Dios no hace lo que nosotros queríamos, entonces ahora ya no venimos a ser verdaderos adoradores, sino que venimos a hacer tropiezo para otros. Y crucificamos al Señor. Ahora está entendiendo esto, hermano. ¿Por qué Mateo se preocupaba por mencionar específicamente acerca de la multitud? ¿Cómo la multitud cambia? ¿Cómo un creyente a medias cambia? Porque un creyente se va moviendo de acuerdo a lo que él ha concebido de lo que es Dios. Por eso usted se da cuenta que hay gente, hermano, que cree cuando le dicen que Dios lo va a prosperar, aunque no busque del Señor, aunque no ore, aunque no lea la Biblia, aunque no viva en santidad. Entonces, cuando no se le da eso, lo que hace esa persona es que se va de la iglesia. No era un verdadero creyente. No era un discípulo del Señor, porque nunca lo conoció. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos de que todo se mueve conforme a la voluntad de Él. Amén. Entonces es peligroso un cristiano a medias, porque esos cristianos a medias, esos seguidores, fueron los que crucificaron al Señor. Los principales sacerdotes miraban a Él, no lo miraban como Dios, lo miraban como la competencia, porque ellos eran la autoridad espiritual y la autoridad política del pueblo. Pero a la gente decir: este es el profeta, está diciendo: este nos va a desbancar, ahora este es el que va a estar por encima de nosotros.
Y usted sabe, hermano, de que eso hasta en la política de los días de hoy, allá es llegar al puesto sin importar a quién usted va a sacar. Y eso viene desde estos tiempos. Entonces vemos ahí, hermano, acerca de cómo esa multitud traicionó a ese Dios que los sanó, que los alimentó, que los consoló, que les ayudó. A ese Dios, con una pequeña persuasión de parte de los maestros, de los sacerdotes religiosos, cambiaron y lo entregaron. Entonces ese es el peligro que muchas veces nosotros podemos pasar. Podemos ser engañados, hermano, porque no vemos al Señor. Fácilmente cualquier mentira la tomamos como una verdad. Por eso Pilato se quedó contrariado viendo a esa multitud, porque vea, le dije que había 160,000 personas aproximadamente. Cuando él entró a Jerusalén hubo un gran alboroto en la ciudad. Y luego ver a esas mismas personas gritando: crucifíquenlo. Oiga, ¿qué haría usted? Un día lo aman y otro día lo odian. ¿Qué hace usted? Y usted sabe que a veces así le puede pasar a todo ministro del Señor. Hay días que lo aman y hay días que lo odian, hermanos. Un día es el mejor y otro día es el peor, porque no logramos conocer bien las cosas, porque nos movemos de acuerdo a lo que yo quería y no se dio, por lo que a mí me gusta y no se da. Y eso era lo que pasaba con esta multitud. Entonces vemos ahí claramente lo que dice la palabra. Mateo 21:8 dice, y se lo voy a repetir otra vez: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hay un estudio que han hecho recientemente donde dice que el 66% de todos los niños de la iglesia, cuando lleguen a la universidad, van a dejar las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los engañamos, porque no le hablamos de ese Dios salvador, de ese Dios donde se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Y como no tienen un buen fundamento, porque todavía lo llevamos quizás a una clase y los hacemos pintar el arca de Noé y le cantamos una canción, pero no le enseñamos a que ame a Dios, que tema a Dios, que realmente todo está puesto en las manos del Señor, que nuestra fortaleza es Él y que muchas veces nos va a tocar sufrir. Cuando le enseñamos eso a esos niños, cuando sean adultos, entenderán que cuando estén en el mundo y se enfrenten en el mundo, no será algo nuevo para ellos. Y muchos creyentes vienen a Cristo pensando que todas las cosas van a ser buenas siempre. Y Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros, pero entendemos de que esta nueva vida cristiana a veces va a tocar sufrir. Yo no quisiera que eso pasara, hermanos, pero eso normalmente se está dando. Y esto lo podemos identificar fácilmente. Si usted tuvo sus hijos y no están en la iglesia, pregúntese a dónde están y usted tendrá la respuesta. Fácil. Hermano, no necesitamos una fórmula matemática para darnos cuenta que algo falló. Y no que falló la iglesia, fallaron los padres, delegándole a la iglesia que le instruya a su hijo, donde es usted el que tiene que sentarse a leer la Biblia, enseñarle a orar, a respetar, a amar, a honrar a Dios. Es usted, todos los que estamos aquí. Pero la iglesia termina de darle el punto final entreteniéndolos y no enseñándoles. Entonces es triste cuando uno ve eso, que todos los niños de las iglesias, el 66%, no estarán en la iglesia cuando ellos vayan a la universidad o lleguen a un nivel de adultez. Algo estamos haciendo mal como iglesia. Somos una multitud que probablemente no es genuina. Y aquí vemos nosotros las consecuencias de no ser una multitud que ama verdaderamente a Dios. Pero si somos esos creyentes a medias,
hay esperanza. Diga conmigo esperanza. Porque usted dirá, ¿y qué hago si soy así? Que nadie va a decir, ¿verdad? Pero ¿qué hago si soy así? Bueno, lo podemos encontrar en la misma palabra, hermanos. Vea esto. Y eso era lo que Mateo nos estaba mostrando en esta entrada triunfal. Cada uno de los acontecimientos que se dan en este pasaje tiene un significado, pero esto es lo más importante que podemos encontrar. Mire cómo es la esperanza que nosotros podemos tener en medio de todas estas situaciones. En Hechos, capítulo 2, versículo 36. Mire lo que dice. Recuerde algo, que dentro de esa multitud que adoraba al Señor estaban los discípulos, los más cercanos a Él. Estaban, hermanos, aquellos que habían estado habían seguido a Jesús desde el principio. Hechos capítulo 2, versículo 36 dice así. Escuche esto. Palabras de Pedro, hermano. Dice, sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel. Él sabía que todos, la mayoría, habían sido partícipes de la entrega de Jesús para que fuese a la cruz. Ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, ¿qué dice ahí? Que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire estas palabras de Pedro. No les está diciendo al que ustedes lo entregaron a Pilato para que lo crucificara. No, Pablo está tirándoles toda la responsabilidad de lo que pasó con Jesús. Y se los dijo de una manera en la que tenían que sentir esa carga, porque ellos mismos habían visto cómo él quizás había sanado. Si se recuerda cómo fue que sanó a los ciegos, una multitud lo seguía y a ellos no querían que lo perturbaran. Y a veces así somos, hermanos. Creemos que aquel que Dios quiere usar es el que hay que tenerlo en un lugar de privilegio y es el que tiene que andar en medio del pueblo. Si el Señor dijo que el que fuese grande que se haga pequeño, o sea, el que es pequeño para el hombre va a ser grande en los cielos. O sea, habla de la humildad, de esa disposición. Pero Pedro les dijo esto, versículo 37, y al oír esto, escuche esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, no se quedaron como, ay sí, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiar las cosas, no. Cuando nosotros entendemos que somos un cristiano a medias, no sirve simplemente saber que soy un cristiano a medias, hermano. Que cuando Dios no hace algo me enojo con Él, porque la gente así es. Mire, ¿sabe cuántos creyentes se han retirado de la iglesia? Solo porque Dios no le dio lo que Él le pidió. ¿Usted sabe cuánta gente? Ahí usted puede darse cuenta. Es una multitud que no es genuina, que siguió a Jesús, vio los milagros, pero cuando no le dio lo que quería, mire, si te vi, no te conozco. Así hace el quite. Y empieza, es que en esa iglesia, es que aquí. Escuche esto. Nosotros siempre le echamos el clavo a la iglesia, a la gente. Nunca reconocemos que somos nosotros. Porque si reconociéramos lo que somos nosotros, nos daríamos cuenta de que nosotros probablemente somos peores que otros que están en la iglesia. Pero nosotros siempre, esa es la tendencia del hombre, echarle la responsabilidad a otro. Pero esas personas, al escuchar esas palabras de Pedro, ellos dicen que se compungieron, fueron tocados, sabían que tenía razón. Ahora, ¿qué haremos? Porque eso es lo importante de esto. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo esto, hermanos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice? Escucha esto: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Un cristiano a medias es un cristiano que no tiene a Jesús. Le voy a repetir esto: un cristiano a medias no tiene a Jesús. Pedro le dijo: ustedes siguieron a Jesús, ustedes lo miraban a él, las cosas que hacía, pero no lo reconocían como rey, lo reconocían como profeta. Y a veces, hermano, así miramos al Señor, como un instrumento que me va a ayudar en lo que yo necesito, pero luego lo desecho como que fuera una herramienta, un utensilio.
Cuando nosotros somos así, lo que nos dice la palabra, no tenemos a Jesús. Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 9, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que lo recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén, hermanos. Fíjese, una predicación de Pedro bastó para que se convirtieran 3,000. Y a veces aquí hay que predicarle 3,000 veces para que usted medio sienta esa necesidad de Cristo. O sea, las cosas han cambiado. Y esto es típico, yo le voy a decir, si usted está aquí, yo creo que esta palabra es para usted, hermanos. O para usted que dice que es hermano, pero todavía no tiene a Cristo genuinamente. Gente dice de esta manera, necesita a Cristo. Yo voy a seguir asistiendo, como que si eso le va a cambiar la vida. Eso no le va a cambiar la vida. Yo sé que más de algunos hemos sido así. Nos hacemos el quite, perdón. ¿Quiere Cristo? Yo voy a seguir así, como que si le va a hacer un favor con que viene a la iglesia. Quítese usted ese pensamiento que cree que le va a hacer un favor a la gente cuando venimos a la iglesia. El único beneficiado somos nosotros, no es nadie más que usted. Pedro le dijo, bautícense, reconozcan a Cristo. ¿Qué es el bautismo, hermano? Hacer una confesión pública de que soy un pecador, que ahora Él es mi Señor y que yo quiero ser parte de su reino. Es una confesión pública. Y hay gente que, hermano, mire, ay, hermano, hay que hacerle la manita de puerco para, hermano, se va a bautizar esperando el otro año. De verdad. No, aquí en otros lados así pasa, hermano. Hermanos, no, hermanos. Pedro no les anduvo con tanta cosa. Ustedes lo crucificaron al Señor. Ustedes lo mandaron a la cruz del Calvario. Arrepiéntanse y bautícense. Porque para ustedes es la promesa. Esa promesa, hermano, de tener al Señor. Y al tener al Señor tenemos el don del Espíritu Santo. Y mire, dice la palabra de que Él es nuestro consolador. ¿De dónde usted agarra fuerzas, hermanos? ¿De quién? ¿De quién agarra fuerzas? Hermano, es el Espíritu Santo que nos da fuerza, nos fortalece. Por eso el Señor dice, Él es nuestro consolador. Eso es lo que hace una generación genuina, una multitud genuina, donde pone los ojos puestos en el Señor. Pedro les está diciendo, no esperen las cosas que ustedes quieren. El Señor les va a dar lo que tiene para ustedes. Y nosotros le ofrecemos el cielo celestial a todos. Venga Cristo, que el Señor tiene calles de oro y mar de cristal para usted. Mira. Sin saber que lo que hiciera Ávaro aquí en la tierra, hermano, ese amén va a decir, porque como le gusta el billete y le dijeron calles de oro, dice yo me voy para allá. Porque así, es que mire, hermano, eso está en la Biblia, pero aquel lo va pensando en otro sentido. Yo voy primero, no vaya a ser y alguien las agarre. Hermano, es que mire, el que anda con esos pensamientos, de todo le agarra al lado. Mire, bueno, ahora Pedro les dijo esto. Hermano, está en nosotros ahora aceptarlo como el Señor de nuestra vida. ¿Cómo miraba la gente a Jesús? Como el Salvador, pero no lo mira como el Señor. ¿Cuántos ven al Señor como el Salvador de sus vidas? Levanten su mano. Ah, todos, claro, hermanos. Ahora, ¿cuántos vemos al Señor como el Señor de nuestras vidas? ¿Sabe que la gente es Señor de su vida? ¿Sabe cuando la palabra dice que Él es el Señor? Es porque usted obedece lo que el Señor dice. Por eso la gente dentro de la iglesia ve a Jesús como el Salvador de su vida, pero no lo ve como el Salvador, como el Señor. Porque el Señor hay que obedecerlo. Cuando le dijo a aquellos dos discípulos, vayan allá y tráiganme un asno y ese pollino.
¿A quién no le dijeron que no? ¿Y para qué, Señor? Si aquí, mira, te vamos a conseguir un camello, un caballo, un carruaje. Fueron a hacerlo. Y si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Hermanos, a veces nosotros somos el Señor de nuestra vida. Somos el jefe de nuestra vida. Hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana. Vivimos como a nosotros nos parece y no obedeciendo a Dios. Ahora es algo en lo que yo quiero que usted en esta noche se lleve. Si realmente Jesús es el Señor de su vida, usted hace lo que usted quiere, lo que le da la gana, la manera que le parece. Si lo hace así, le voy a decir esto: venimos a ser parte de esa multitud, que no era una multitud genuina. Porque al ver que el Señor iba siendo crucificado, dijeron, no, y este es el que nos iba a liberar. No, míralo ahí en la cruz. Este dijo de que al destruir el templo lo iba a levantar. Mira dónde está. No, yo para qué lo quiero. Así es nuestra actitud, hermanos. Cuando Dios le pedimos algo y no lo da, lo primero que hacemos nosotros es hacer algo similar de lo que hizo esta multitud. Nos crucificamos. Ahí donde está, hermanos, le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos, por favor.